Mientras tanto, ahora su Biblia es en el Salmo 40. Salmo número 40. Estamos a un salmo de terminar el libro primero de los salmos. El libro de los salmos tiene 5 libros y el primer libro termina en el Salmo 41, que Dios mediante vamos a exponer la próxima semana. Y ahora vamos al Salmo 40. Y el título de este salmo, que yo le he puesto para poder explicarlo, es Habituados por la gracia. Habituados por la gracia. Y para comenzar, quiero invitarles a que podamos orar. ¿Okay? Vamos a pedirle al Señor su ayuda para poder entender lo que este salmo dice. Le damos gracias, Señor, por esta mañana, por el ánimo, porque tú nos permites consagrar este tiempo especial para detenernos en esta vida y en esta ciudad ajetreada y poder escuchar palabras de vida, palabras que tú escribiste e inspiraste, en este caso particular, hace más de 3.000 años, y que hoy vamos a leer. Y tú nos mostrarás a través de la lectura esa palabra que parece antigua, en realidad es también nueva para hoy. Porque cuando la tierra se seca, tu palabra permanece. Y queremos, Señor, que esa palabra que es potente, que es vida, cause también vida en nuestro interior. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al Salmo 40, vamos a leerlo primeramente. Y el Salmo dice de la siguiente forma, vamos a leer de forma alternada para que todos podamos participar. ¿Ok? Para el director del coro, Salmo de David. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha puesto de sus soberbios de los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara, te hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrendas que se hagan no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda del pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Beberé que puedas hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado para la congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo beber. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y pillados a una los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mano. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Pero si se deben sentir todos los que se buscan
citado, el Señor me tiene en cuenta, tú eres mi ayuda y mi libertador, Dios mío, no te tardes. Si se dan cuenta, este salmo va un poco más adelante que el anterior, del punto de vista de la esperanza que se coloca en el corazón del salmista. En el salmo anterior, todo terminó con una súplica, pero bastante oscura. El salmo anterior terminó con la bendición sacerdotal, que hablaba de que el Señor colocara su vista sobre nosotros, pero al revés. Lo que el David termina diciendo en el Salmo 39 es: Señor, aparta de mí tu rostro, porque su rostro implicaba disciplina sobre su vida. El Salmo 39 es una súplica de David pidiéndole a Dios que por favor su mano potente que está sobre su vida, disciplinándolo, cese, sea apartada, que la prueba pueda terminar. En el Salmo número 40, nosotros vamos a encontrar que vamos un paso más adelante. La prueba no ha terminado. Fíjense cómo termina. Por cuanto yo estoy afligido y estoy necesitado. David continúa en una situación compleja, pero un paso más adelante. Y esta tensión del último versículo no se va a resolver en este salmo, y vamos a tener que resolverla al final de este mensaje. ¿Ok? Es un adelanto importante. Con todo lo que he dicho, hay una pregunta muy sencilla que es muy fácil decirla, pero es difícil de responder, que de alguna forma va a darnos una luz y un camino para poder enfrentar este salmo, y que tiene completamente que ver con tu vida y tiene que ver con la mía. Y la pregunta que les voy a proponer para poder entender todo lo que aquí está escrito es: ¿cómo forma Dios a sus discípulos? Vamos a repetir para que tú te empieces a responder. ¿Cómo forma Dios a sus discípulos? ¿Cómo Él lo hace? Y déjenme empezar por algo que muchos de ustedes conocen. Seguramente, bueno, yo tengo ya 3 casos donde conozco lo que les voy a hablar, pero seguramente ustedes también me van a entender a qué me refiero. Cuando una mamá acaba de tener un bebé, pensemos en esta figura, en esta imagen, duermes al principio con un despertador al lado, ¿sí? Y no lo escucha normalmente. Está tan cansada que el despertador suena y se mueve, pero ella está muerta de cansancio, está durmiendo. Pero si incluso el bebé durmiera en una pieza contigua y no junto a ella, les hago una apuesta. Al menor ruido que haga el bebé, ella está de pie. No nos dimos cuenta, los varones seguimos durmiendo, pero ella está de pie. Nadie le enseñó eso en una clase. No fue una clase en el colegio ni en la universidad. No lo aprendió ni siquiera leyendo. Lo que ocurre con la mamá es que se le forma el oído, se le forma una percepción. Y ahora la maternidad le ha regalado algo. Ella escucha cosas, ella oye cosas que antes no oía. Desarrolló una virtud, un hábito, una capacidad. Y quiero que guarden esta imagen porque es de lo que se trata este salmo. ¿Ok? Esa es la imagen que está en este salmo. Y quiero empezar por una palabra porque nos va a ordenar todo lo que vamos a explicar. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que se traduce como discípulo. ¿Se recuerdan de la lectura de Isaías 50? Allí leímos la palabra discípulo. Y aparece apenas 6 veces en toda la Biblia hebrea, la palabra discípulo. Y no significa alumno. Discípulo no significa alumno. No significa el que va a una clase a escuchar. La palabra significa el habituado. ¿Cómo? ¿Qué significa el habituado? El que quedó formado por la costumbre. El que ya no puede hacerlo de otra forma, porque se acostumbró a hacerlo de esa forma que observó y replicó. El discípulo es el habituado. Y este salmo puede ser explicado bajo este título: habituados por la gracia. Jeremías, el profeta del Antiguo Testamento, usa esta palabra 2 veces.
Y las dos veces la usa para algo bastante triste. La figura que él ocupa, la primera vez que él usa esta palabra, habla de una burra salvaje acostumbrada al desierto, que ya no se deja llevar a otra parte. Eso está en Jeremías 2:24, lo pueden estudiar con más detención en su casa. Pero dice que esta burra es como un discípulo, está habituada al desierto. Lo dice en un sentido negativo. Y la usa esta figura para hablar de gente que está habituada a hacer el mal. Se acostumbró a hacer el mal. Se acostumbró a hacerlo al revés. Se acostumbró a hacer todo lo que le dijeron que no se le había que hacer. Así está acostumbrado. Entonces, y Jeremías amplía esta figura para hablar de esta idea de gente habituada a hacer el mal, y hace una pregunta retórica. Dice si el etíope puede cambiar su piel. Así de acostumbrado, así se usaba la palabra discípulo. Es decir, en Jeremías la palabra describe a alguien tan formado que ya no puede torcer el rumbo. ¿Se dan cuenta? La misma palabra aparece en Isaías, pero lo que leímos nosotros lo dice del punto de vista correcto, no del que está habituado a hacer el mal, sino aquel que está siendo habituado por lo correcto. Y en Isaías 50, versículo 4, el siervo del Señor dice que Dios le dio la lengua de discípulo y que le hizo oír como los discípulos. Y ahí está el secreto, en la línea del medio. Si ustedes van a Isaías 50, no sé si Juan nos puede ayudar con el versículo número 4, ustedes van a ver lo siguiente. Dice que mañana tras mañana despierta mi oído. Mañana tras mañana, un poco más adelante, despierta mi oído. El discípulo del Antiguo Testamento, cuando hablamos de discípulo, no estamos hablando de información, estamos hablando de habituación. Estamos hablando de una transformación del carácter y de las costumbres por causa de la habituación. Y lo que va a hablar el Antiguo Testamento es que Dios quiere hacernos eso a nosotros. Nos quiere cambiar el hábito. Nosotros hace poco estuvimos hablando del Salmo 39, solo hace 7 días. Y si ustedes se acuerdan, David describe que él tiene en su boca como un bozal. Y lo hace como que se la pone para no pecar con su lengua. Y dice que cuando él hace esto, como que se prende fuego dentro de él. ¿Se recuerdan bien? El Salmo 39, primeros versículos. Me callé incluso de las cosas buenas y estaba tan mal que entonces como que un fuego se ardía dentro de mí. Y incluso él termina este salmo, el Salmo 39, con una frase que es difícil de escuchar o de ponernos en el caso de esta persona. Dice que termina diciendo que antes que Dios por favor haga algo, antes de que Él se vaya y ya no exista más. Y el Salmo 39 termina así, sin una alabanza que está completa, pero se transforma en un cántico. Y en el Salmo 40 empieza exactamente donde el 39 se quedó. Incluso la semana pasada terminamos indicando que el 40 resolvía en parte la tensión del Salmo 39. ¿Y dónde? ¿Cierto? Dice entonces que el verso 40, verso 1, esperé pacientemente al Señor, Él se inclinó y me sacó del hoyo. Parece que este hoyo, este lugar complejo que nos habla el Salmo 39. Y bueno, en el Salmo 40 nosotros vamos a aprender que Dios hace 3 cosas con nosotros. 3 cosas con todos los discípulos que Él quiere habituar. Voy a nombrarles 2 y la tercera la dejo para que la trabajemos al final. La primera es que Dios nos habitúa en su gracia, habituándonos a esperar su salvación. La primera cosa que vamos a aprender de este salmo. La segunda es que Dios nos habitúa a escuchar. Y vamos a trabajar primero esas 2 antes de meternos a la tercera. Habituados por la gracia, primero, habituados a esperar, segundo, habituados a escuchar. Vamos al primer movimiento. Dios nos habitúa a esperar su salvación. Y vamos a leer nuevamente los versos 1 al 3, los cuales dicen así: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo,
un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Miren por favor la primera línea de este salmo. Porque la primera línea en el hebreo no dice esperé pacientemente, como dice acá. Es una traducción la que tenemos aquí. Lo que hace el hebreo es colocar el mismo verbo dos veces seguidas. Es como esperé, 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 esperé. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la forma en que el hebreo tenía de subrayar el libro. David está realmente quieto. David está realmente mirando a su alrededor. David realmente está en una situación en donde no le resta más que esperar. La espera se le hizo un hábito. Dios está en silencio y Él está simplemente esperando. Esto es importante porque esta palabra no está describiendo su carácter, no está diciendo yo fui muy paciente. Lo que está diciendo es cuánto duró esta espera. Y esto importa porque si la frase fuera yo fui paciente, el héroe del versículo, ¿quién sería? El punto es que no lo es. Y lo que ocurre enseguida en el Salmo les va a mostrar cómo esto es verdad. Y quiero que por favor cuenten los verbos que a continuación se describen y que no hablan precisamente de David. Después de esperando, esperé o esperé pacientemente hasta el final del versículo 3, hay 6 verbos seguidos. Por favor, obsérvenlos en su Biblia o en la pantalla. Y los 6 son acerca de Dios. Se inclinó, oyó, me sacó, puso mis pies, afirmó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. ¿Cuántos? 6. Y en los 6, David es el complemento. Es al que sacan, es al que ponen de pie, es al que afirman. Él no sale del hoyo solo, a él lo sacan. Y quiero que por favor presten atención al último verbo, al 6, porque es el que casi siempre se nos pasa cuando nosotros hablamos de lo que Dios hace por nosotros. El cántico nuevo que hay en su boca tampoco es de David. Dios pone un cántico nuevo en la boca del discípulo. Dios lo hace. Nosotros nos imaginamos muchas veces que la gratitud funciona de otra forma. Es decir, Dios nos restaura o nos rescata y después nosotros, de forma agradecida y obediente, cantamos. ¿Sí? Como si también fuera un esfuerzo nuestro el hecho de cantar. Pero no es lo que dice el texto, porque el canto no viene después del rescate. El canto es la última parte de estar rescatado. Es decir, mientras no haya un cántico nuevo en nuestra boca, en la boca del discípulo, el rescate aún está en curso. Mientras el corazón no estalle en alegría, en adoración, en alabanza, entonces el trabajo aún está en curso. Disculpen las molestias, estamos trabajando por ustedes. El problema es que muchos creyentes aún están en eso. Y el Salmo nos va a mostrar que en el segundo movimiento, que es porque a veces nuestro oído no está destapado. Hay un detalle muy interesante para los que se recuerdan del Salmo 33, los que vienen siguiendo esta serie del libro de los Salmos. Porque allá dice, en el Salmo 33, verso 3, cántenle cántico nuevo. Y es en ese salmo una orden, es un mandato que tenemos que nosotros cumplir. Pero aquí en el 40 la misma expresión aparece como un regalo. Claro, el contexto es otro. Estamos viendo cómo un discípulo es habituado, es formado. Pero lo que en el 33 se manda, en el 40 es una entrega de parte de Dios para nosotros. Y si a ti te ha costado obedecer esa orden de tener palabras nuevas en tu boca, hay un consuelo, porque el canto se termina recibiendo en todos aquellos que estamos siendo trabajados por Dios. Es algo que Él va a hacer. El cantar realmente es algo hermoso que puede pasar. Cuando realmente en tu corazón fluya
un canto nuevo. Y el canto nuevo tiene también relación con ¿qué? Con que Dios ha hecho algo nuevo. Vamos también a ver más sobre eso. Ahora, quiero explicar por qué. ¿Ok? Porque el canto no es algo que hacemos para que Dios nos sonríe. Es algo que hacemos porque Dios nos sonríe. Y eso cambia todo. Un canto nuevo presupone algo nuevo que está ocurriendo. O algo nuevo que ha ocurrido. Y de ese punto de vista, Dios quiere habituarnos a su gracia. ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces en tu vida tú verás una constante, mucha aflicción, pero al mismo tiempo la gracia. Y te vas a dar cuenta, mientras tú seas discípulo, que siempre es su mano en la que te levanta. Nunca termina siendo tú. Y eso va formando en nosotros la humildad. Es decir, si ocupáramos la figura que ocupamos para explicar el Salmo 39, poco a poco Dios nos empieza a enseñar que no somos el último eslabón de la cadena. Somos simplemente un eslabón más. Y eso podría ser fatal para nosotros, que tenemos estas ganas de ser inmortales y que nuestro nombre sea recordado por siempre. Pero mientras más lo aceptamos, más libres somos. Y más cántico empieza a haber en nuestra obra. Veamos dónde David estaba, porque el texto dice que él estaba en el lodo cenagoso, ¿cierto? Está en el lodo cenagoso. Cualquiera que haya caminado por un sitio embarrado se habrá dado cuenta que mientras más embarrado está y más intenta salir rápidamente, ¿qué te pasa? Más te hundes, ¿cierto? Hasta se te salen los zapatos si tú intentas hacerlo muy rápido. Y los que han hecho trekking en el sur saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Vuelves a buscar tus zapatos y está todo enterrado lleno de barro a los que les gusta hacer trekking. Ahora, no es que David estuviera desanimado, es que estaba en un lugar donde realmente esforzarse más lo hundía más. Y Dios nos pone en esos escenarios. Te esfuerzas más y tu mente, en vez de abrirse, se cierra. Y pareciera que Dios más te hunde. Por eso el versículo nos dice que David se estiró entonces en ese lugar y alcanzó una roca, ¿cierto? Dice que Dios lo sacó y lo puso en terreno firme. Puso sus pies sobre un terreno firme. Entonces la primera lección del discipulado es la siguiente: aprender que uno no se produce a sí mismo la salvación. Miren, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que la fe cristiana es de comienzo a fin. Dice que nosotros somos salvos por fe y para fe. Algunos piensan que se llega a Cristo por fe, pero uno se mantiene por sus fuerzas. Pero lo que el Salmo ya nos está enseñando 1000 años antes de Jesús es que la fe siempre se trata de algo constante y la salvación siempre se trata de algo que Dios hace a nuestro favor y que tú no puedes producir por ti mismo. Ahora, eso no solamente en las grandes cosas, eso también en las cosas pequeñas. En tu trabajo, en tu temperamento, en la forma en que lidias con la dificultad. Mientras más lo intentas hacer por tus medios, más te hundes. Así le pasa al cristiano. Pero cuando el cristiano se humilla, la gracia lo humilla. Entonces, hermanos, algunas de nuestras esperas no son interrupciones del discipulado. Son el lugar donde Dios nos está discipulando. Donde Dios nos está habituando. ¿Habituando a qué? Habituando a mirar nuestra salvación. El profeta Isaías muchas veces dice: quédate quieto y mira la salvación del Señor. Tú estás pasando por una dificultad tal vez y vas a pasar por muchas más. Tienes que habituarte a mirar al Señor. Tenemos que hacerlo. Ese es el discipulado. Mañana tras mañana, dice Isaías en el 50. Cada mañana Él ponía palabras en mi boca. Es un hábito. Y en la espera nos está habituando a no tomar atajos, a no confundir la demora con el abandono, a acordarnos de lo que Él ya hizo antes y a apoyarnos en su carácter y no en nuestra capacidad
de calcular las cosas. ¿Cuántas historias tú tienes para contar que dan testimonio de eso? Tal vez hablemos de eso en nuestros discipulados de esta semana o en el grupo pequeño. Pero ¿cómo hace bien recordarnos lo que Dios ha hecho tantas veces? Y a veces no conseguimos salir del lodo porque seguimos batallando, en vez de permitir que nos tomen y nos coloquen sobre un terreno firme. Y quiero decirle algo a quien lleva mucho tiempo esperando, porque en esta congregación yo sé que hay gente así. De repente se trata del trabajo, de repente se trata de la salud, de repente se trata de un hijo que está enemistado contigo, se trata de un matrimonio que a veces no mejora, se trata de una pareja que no llega, y uno la busca con sus medios y sus fuerzas y fracasa. Este salmo no nos va a decir que la espera es corta, ni que tú, si esperas bien, Dios se va a apurar. Lo que dice es que ¿en quién está el próximo paso? Y el próximo paso para que tu problema se solucione no está en ti, está en Dios. Y Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, y Él sabe cuánto es cuándo. Lo que a ti te corresponde es esperar. Los 6 verbos son de Dios, son de David. Y el canto nuevo no nace de gente optimista. ¿Ok? Nace de personas en las cuales Dios hace una obra de discipulado, de habituación en ellos. Por lo tanto, el discipulado no es que nunca te vas a caer un hoyo. El discipulado se trata de aprender de dónde viene tu socorro cada vez que estás en un problema. La esperanza que nos da este salmo al finalcito es que incluso es gracia cuando, y con mayor razón, cuando tú estás allí por tus pecados. Porque a veces nosotros ya nos ponemos a la defensiva y pensamos que esta es una esperanza para las personas que lo hacen bien. Pero David nos va a demostrar en este salmo que esta esperanza es para todos los discípulos, incluso los que lo hacen mal. Cuando termina esta primera sección, por decirlo así, o este primer movimiento, hay una frase que es curiosa. David dice que las maravillas de Dios y sus pensamientos hacia nosotros son tantos que dice que no los puede ni siquiera enunciar y hablarlos. Vean el verso 5. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Parece como un acto de alabanza, ¿cierto? Ustedes van a ver un contraste y quiero que guarden esto ahí. Porque David aquí no puede contar las maravillas de Dios, pero más adelante ustedes se van a dar cuenta que David va a volver a hablar de esta palabra. Y lo que va a decir es que no puede enumerar sus pecados. Vamos al siguiente movimiento. 2. Dios nos habitúa a escuchar hasta que su palabra se vuelva vida. Dios nos habitúa a escuchar hasta que su palabra se vuelva en nosotros vida. Vamos por favor a los versículos 6 al 8. ¿Qué tal si los leen, por favor? Sacrificio, vamos. 1, 2 y 3. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro que está escrito de mí. Me dejes hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Perfecto. Miren el verso 6. Hay una expresión al medio. Dice así en el español: me has abierto los oídos. Es muy curioso porque cuando fui a investigar el texto en el hebreo, la palabra que se traduce aquí por abierto los oídos es una locura, es algo muy fuerte. Y es la palabra cavar. Lo que dice, disculpen si se les ocurre el cochino, ¿ya? Pero dice que Dios tiene que cavarle el oído. Imagínense ustedes para sacarle qué cosa, ¿ya? Pero tiene que cavarle el oído para que él pueda escuchar, porque lo tiene lleno de mugre. Tiene una mugre pegada que no lo deja escuchar el bien. ¿Sí?
A veces estamos habituados a lo malo. Estamos habituados a hacerlo de forma incorrecta. Estamos habituados a batallar en el barro y no salir del problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Hay una salvación de Dios que tiene que llegar. Y esa salvación que tiene que llegar, David nos está mostrando un camino. El camino tiene que ver con que Dios intervenga nuestros oídos, porque nuestros oídos están llenos de algo que si no se saca con fuerza, entonces nosotros no escuchamos como discípulos el nuevo hábito en donde Dios nos quiere colocar para que aprendamos nuevas formas de vivir. El verbo se usa para cavar un pozo, una fosa o una sepultura. Es como que si Dios tuviera que arrancar de nosotros la sepultura que hay en nuestros oídos, porque no vemos y no escuchamos las palabras de vida. Y Jesús reprendió a muchos en su tiempo, porque Él tenía palabras de vida, pero la gente no estaba para escuchar las palabras de vida. Y a veces vemos discípulos cayendo y cayendo, creyentes que no salen de sus problemas porque están habituados y no quieren que Dios haga algo nuevo. Es decir, estamos tan presos a las formas, a los hábitos antiguos, a los ídolos antiguos, como cuando Raquel huye con Jacob y se trae el ídolo de su padre y no quiere dejar el ídolo porque siente que ahí está la esperanza. Entonces nosotros también hacemos así. Dios nos está rescatando una nueva forma de vivir, pero nosotros queremos continuar con hábitos antiguos. Por eso que la vida de discipulado no es una vez, es todos los días. Cada mañana necesitamos escuchar. Cada mañana necesitamos aprender un hábito que es distinto. Ahora, lo que David está diciendo acá no es que él haya empezado a poner más atención, ¿sí? Es que Dios le trabajó el oído. Hizo un trabajo. Le hizo una obra ahí dentro. Y eso es exactamente lo que dice Isaías del siervo. Isaías 55. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde. El oído intervenido no produce mejor información, produce obediencia. Una hermana ayer nos hablaba de la obediencia. Bueno, aquí está la obediencia. Produce obediencia. Y quiero que por favor vamos a Isaías 50. Abran ahí, porque aquí hay un corazón de esto que estamos hablando. Isaías 50. Vale la pena mirar entero ese versículo de Isaías, porque dice que para qué sirve un oído abierto. Y no es para lo que uno se imagina, ¿ya? Isaías 50, verso 4 dice: el Señor me dio lengua de discípulo para saber sostener con una palabra al que está cansado. Mañana tras mañana despierta mi oído. Y quiero que por favor se fijen en el orden, porque Dios abre el oído y de ahí sale una lengua. ¿Y para qué es la lengua? En este texto es para sostener al cansado. O sea que Dios no le abre el oído a usted para que usted esté bien solamente. ¿Se da cuenta? Dios no quiere abrir tu oído para que entonces tú te vayas súper feliz a realizar todos tus sueños. Se lo abre o nos abre el oído para que nosotros tengamos algo que decirle a aquel que ya no da más con la vida. Y esa es la razón por la que hay hermanos en esta iglesia a los cuales ustedes pueden acercarse y seguramente con 2 o 3 palabras adquieren consuelo y les sube el ánimo. Pero hay otros que, aunque sean muy viejos o hayan vivido mucho, no tienen madurez para entregar. Porque la antigüedad no constituye grados, como hablábamos ayer. Porque en realidad el que sabe enseñar no es el que tiene más años, el que ha aprendido a oír. El que ha aprendido a oír las palabras de Dios. Por eso es que Pablo dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Porque el que aprende a oír a Dios, entonces se hace más sabio que sus padres, dice el libro de Proverbios. Incluso Salmo 119, que en su palabra él se ha hecho más sabio que sus propios profesores. Es que la palabra de Dios hace sabio al prudente, al que escucha.
Y por eso en Proverbios capítulo 1 nosotros vemos que la sabiduría clama por las calles para ver si alguien quiere oír su consejo. Pero dice que muchos eran necios y no querían escuchar las palabras. Ahora, noten cuando eso pasa. Estamos en Isaías. Mañana tras mañana. No es un solo día. No es una semana. Es algo que se trabaja como una costumbre. Desde allí que viene la palabra habitual. Quiero que vamos de nuevo, por favor, al Salmo 40, ahí donde el verso 6 dice: sacrificio, ofrenda de cereal, no has deseado. Es justo antes de esta palabra de ayer, abrir los oídos. Sacrificio, ofrenda, no has deseado. Y acá es importante porque lo que no hay que leer acá es que a Dios no le interesaran los sacrificios, porque incluso Dios los había mandatado en el Antiguo Testamento. Y David estaba incluso empeñado en construir un templo para un lugar donde se hicieran sacrificios. Pero David había aprendido algo importante. Como David estaba aprendiendo a oír, él se acordaba de algo que había pasado en su época. Samuel, o Dios, por boca de Samuel, había rechazado al rey Saúl. ¿Por qué? Porque él pensaba que si él tenía simplemente un buen corazón, Dios lo iba a recibir de todos modos. ¿Y qué se le ocurre entonces? Se le ocurre, por una parte, ofrecer sacrificios que Dios nunca le pidió. Y por otra parte, se pone a tomar botín de una guerra donde Dios le había mandado destruir. En esa parte de Samuel, capítulo 15, verso 22, nosotros vamos a encontrar la expresión: obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto es muy importante para ti, para mí, si queremos ser discípulos. Porque para ser discípulos tenemos que ir al ritmo de Dios. No tienes que ir a tu propio ritmo. Dios dice a veces: detente. Y tú te tienes que detener. Dios dice: avanza. Y tú avanzas. Dios dice: no es el momento. ¿Y tú qué debes hacer? No es el momento. No ha llegado tu tiempo. Tranquilo, espera, sé paciente. Y David entonces entiende que Dios tiene un ritmo. Los discípulos necesitamos entender que la vida con Él tiene un ritmo. Y a veces es mejor esperar 20 años para que Dios cumpla su propósito en ti en la forma que Él quiere hacerlo, a que tú intentes hacerlo a tu forma. Moisés lo intentó hacer a su forma. Le costó 40 años en el desierto hasta que Dios lo llamara y le formara carácter. David, en cambio, por lo menos en la primera parte de su vida, sus primeros 15, 20 años, Dios había dado una palabra sobre su vida a través del profeta Samuel: tú serás rey de Israel. Pero él nunca lo arrebató, él lo heredó. ¿Por qué? Porque el ritmo en la vida cristiana es fundamental. Tú tal vez tienes una palabra de Dios sobre tu vida. Tú deseas algo en tu corazón. Hay algo que tú esperas de Dios. Tienes que permitir que Dios forje tu carácter y se haga un hábito en ti. Que te acostumbres a levantarte cada mañana y oír la voz de Dios. En la juventud uno quiere lograr muchas cosas de forma muy rápida. A veces las personas, y es algo que pasa muy a menudo y quiero darte una advertencia, muchas personas les urgen estar solas. A muchas personas les urge estar emparejadas. Y lo que pasa el 95% de las veces es que fracasan. El 95% de las veces se juntan con personas que después son un dolor para la historia. Y se generan familias que terminan siendo, por la gracia de Dios, una bendición para nosotros también, o para las personas. Pero muchas veces todo nace de un error de ritmo. No aprender a escuchar, no aprender el tiempo. Si tú quieres que Dios ilumine tu vida, que Dios te acompañe, que Dios esté en tus decisiones, aprende a no apurar los tiempos. Escucha, Dios tiene lo mejor para tu vida, no tú. Por lo menos está ganando mucho dinero en el casino, ¿no? A un templo, ¡Vamos!
Ahora viene una frase muy rarísima, ¿ok? Que está acá en el mismo texto, porque aquí hay una clave muy importante. Fíjense, por favor, estamos todavía aquí en el verso número 6, 7 y 8. ¿Ya? Vamos al verso 7. El verso 7 dice: entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Para que ustedes esto se les suena como algo raro. Yo la primera vez que lo leí fue como, ¿de qué se trata esto? No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A ver si les pasó lo mismo que a mí. ¿A qué le pasa lo mismo? Es como raro, ¿ya? Todos los demás son súper mateos, ¿ya? Me voy a sentar allá para que ustedes estén. Vamos a Deuteronomio 17, por favor. Versos 18 al 20. Vamos a leer esto de forma lenta porque aquí hay una clave muy hermosa. ¿Ok? ¿Cuál libro? Uno pregunta. ¿Cierto? En el libro, en el rollo, está escrito sobre mí. ¡Wow! ¿De qué está hablando David? Deuteronomio 17, versos 18 al 20. Si nos ayudas, querido Juan. Para los que no tienen su Biblia de papel. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, el libro de Deuteronomio está previendo que un día habrá un rey sobre Israel. Y dice respecto del rey. ¿David quién era? Rey. Por eso dice sobre mí. ¿Cierto? El rollo es Deuteronomio. Recuerden que la Torá estaba escrita en un rollo, no era un libro así todo compaginado. ¿Cómo? Sefer Torah. Acabamos de aprender ahí algo nuevo con nuestro rey. ¿Ya? Entonces, cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Es un hábito, ¿se fijan? Todos los días de su vida. Para que aprenda a temer al Señor, su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Uno más. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que este rey no está por encima del libro. El rey tiene mandatado que el libro esté dentro de él. Y fíjense lo que pasa con David, por favor. Esto es crucial para lo que vamos a ver después. Dice en el verso número 7 y 8. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. La palabra corazón acá en el texto es entrañas. Entonces lo que está diciendo David es que él ha cumplido lo que Deuteronomio dijo sobre él. Es decir, él realmente escuchó esta ley. Y él realmente se desayunaba con la ley. Se desayunaba con la palabra de Dios. Al punto de poder desearla más que la miel. Estaba instalada dentro de él. Por lo tanto, esta idea de destapar el oído tiene que ver con amar la palabra. ¿Para qué? Para entender que Dios, cuando ordenó el sacrificio, en realidad estaba mandando algo más profundo. Estaba mandando un corazón del discípulo que esté alineado con los deseos de Dios. David nos está dando la clave. Nuestro corazón debe estar atento ante su palabra, que nos guía y nos forma. Ahora, fíjense en lo que Dios va tomando de este hombre, porque está en orden. Él primero le trabaja el oído para que reciba, le mete la ley en las entrañas, como les digo, esa es la palabra hebrea, es lo más adentro que pueda haber para que él la quiera realmente. Y en el versículo 9, vean el versículo 9, he proclamado. Y luego pone palabras en su boca. ¿Se fijan que el movimiento de este discípulo es el mismo movimiento de Isaías 50? Primero el oído, luego las palabras. Eso es lo que está haciendo. Oído, entrañas, labios. Escuchas atentamente con tu corazón
te penetra, la palabra de Dios está dentro de ti y entonces empieza a salir y a fluir por tu boca. Vamos al verso 9 y 10. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado la gran congregación, tu misericordia y tu verdad. Ahora, miren por favor cuántas veces dice que no escondió. Dice, no refrené, no escondí, no oculté. 3 veces en 2 versículos. Y miren de quién es lo que no escondió. Es de Dios. Porque habla de tu justicia, habla de tu fidelidad, habla de tu salvación, habla de tu misericordia. Tu verdad. Son 5 cosas. Y las 5 cosas son de Dios. Ninguna cosa es de Él. Porque el hombre que testifica aquí no está hablando desde arriba. Y esto es muy importante porque el testimonio cristiano, estamos hablando de la vida de un discípulo, el testimonio este que proclama, el testimonio cristiano no es hablar de arriba a la gente. No eres superior a las personas. No es señalar a la gente. Es señalar a la roca que es más alta que tú. Y el hoyo del cual Dios te sacó. Y esto es muy importante porque aquí hay una pregunta incómoda para nosotros. Estamos muy expuestos a la palabra. A ti que de repente vienes domingo a domingo, o que vienes una vez al mes, o que vas al grupo pequeño, pero es una pregunta que te cabe igual. ¿Por qué? Porque uno puede oír muchísima Biblia sin estar habituado por ella. El asunto no es cuánto sabemos, sino en qué clase de personas estamos siendo transformadas o no. Así que yo quiero que tú hoy día te vayas al menos con 2 preguntas en relación a esta porción del texto. Y quiero por favor que se den cuenta que estas 2 preguntas no apuntan a lo mismo. Y la primera es la siguiente. ¿Hay algo que tus oídos ya saben que Dios quiere y que tu cuerpo aún no quiere hacer? ¿Hay algo que Dios te esté reclamando a lo cual tú estés detenido y no quieres entregar? Y la segunda, que es la más importante y es la que nunca hacemos. ¿Dónde Dios te está abriendo los oídos este último tiempo sin que tú te lo pidieras o se lo pidieras? ¿Dónde Dios te está llevando? ¿Percibes una obra de Dios en tu vida? ¿O necesitas una cirugía de Dios para que te saque la muela? Vamos al tercer movimiento. Dios nos habitúa, y esto no les conté cómo se llamaba. Dios nos habitúa a seguir necesitando la misericordia que anunciamos. Dios nos habitúa a seguir necesitando la misericordia que anunciamos. Nosotros esperaríamos que en la versión optimista de nuestra vida, que el Salmo terminara acá. ¿Por qué? Porque Dios, yo esperé en Él, Él me escuchó, me sacó del lodo cenagoso, oí la palabra, mi corazón está anclado en la palabra, yo ahora proclamo la palabra, aleluya, Dios te bendiga, chao. Pero el verso 11 dice, oh Señor, tú, oh Señor, no retengas de mí tu compasión, tu misericordia, tu verdad me guarden continuamente. Y aquí les quiero pedir que respiren profundo, porque sé que ya llevamos unos minutos entendiendo lo que estamos planteando. Pero aquí viene una parte importantísima. Y aquí te quiero pedir que te actives. ¿Ok? Estira tus ojos. Porque esto que viene acá es importante. Porque aquí viene un detalle que sostiene todo lo que nosotros estamos poniendo abajo. En el versículo 9 David dijo, no refrenaré mis labios. Y ahora en el verso 11 usa exactamente el mismo verbo, pero apuntando a Dios. Dice, no retengas de mí tu compasión. Yo no me retuve, tú no te retengas. Yo hablé de ti, tú ahora no pares conmigo. Ahora, no es que David esté negociando, David se está apoyando en el Dios del pacto. Y fíjense en qué está pidiendo. Pide justamente acá aquello que acaba de anunciar. Él anunció la misericordia. Y en el versículo 10, ¿qué es lo que pide? Misericordia. ¿Y qué anunció también? La verdad. ¿Y qué es lo que pide? Pide verdad. Las mismas 2 palabras.
la gracia que él testificó, la vuelve a pedir para sí mismo. ¿Se dan cuenta de lo duro que es esto? ¿Pueden percibir lo duro que es esto? Verso 12. Porque me han rodeado males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza. Bueno, a mí me quedan pocos. Y el corazón me ha fallado. Y esta palabra se repite. Y quiero que se acuerden de aquello que les pedí guardar. ¿Se acuerdan de una palabra? Contar. Porque en el versículo 5 de aquí dijo que las obras de Dios eran tan numerosas que no las podía contar. Y ahora usa exactamente el mismo verbo para contar sus pecados. Son tantos que no se pueden contar. Más que los pelos de su cabeza. Y este salmo entonces tiene dos cuentas. Y las dos cuentas se deforman. La cuenta de Dios es gigante. Y la de él también. Y quiero que veamos quién está hablando. Porque este no es un hombre que está lejos de Dios. Y aquí está el corazón de lo que te quiero decir. Porque el que está hablando acá es el que tiene el oído abierto. ¿Sí? El que está hablando acá es el que tiene la ley en las entrañas. El que está hablando acá es el que hace ratito estaba predicándole a toda la congregación. Y es la misma persona la que está diciendo: mis pecados me alcanzaron y no alcanzo a verlos todos. Es lo que está faltando. Porque aquí hay gente que enseña en la clase de niños el domingo y el lunes está gritando en su familia. Aquí hay personas que de repente acaban de aconsejar a un hermano sobre algún asunto y al rato están luchando con lo mismo. Usted de repente canta una verdad. ¿Hace cuánto rato? 20 minutos. Y dentro de otro rato tú estás pensando lo contrario a lo que acabas de cantar. Y aquí viene una perla. Eso no significa que tu fe sea falsa. Es que tú no has entendido el cristianismo. Significa que tú estás leyendo tu propia biografía de forma equivocada. Y el versículo 12 nos revela por qué. Porque el hombre que la escribió tiene el oído abierto, tiene la ley en las entrañas y también tiene la cuenta desbordada al mismo tiempo. Entonces pregunto, ¿cómo esto define o debiese definir lo que entendemos que sea el cristianismo? Porque muchos han enseñado el cristianismo y nuestra cultura entiende el cristianismo como gente que es correcta simplemente. Como gente que se esfuerza por hacer las cosas bien. Y tal vez tú has tenido tu fe en Jesús, pero sigues creyendo que esto se trata de ti. Esto se trata de contarle simplemente a la gente cómo te has convertido en una mejor versión de ti mismo. Pero lo que aquí David nos está mostrando es de lo que realmente se trata el cristianismo. Y el cristianismo se trata de una roca que es más alta que yo. El cristianismo se trata de un otro que me sostiene cuando yo ando en un camino difícil. Es un otro que mientras yo espero quieto, veo la salvación de Dios. Entonces cuando Él anuncia sus misericordias, Él no está anunciando su perfección. Él no está contando cómo Él lo hace bien. Él está contando cómo el Señor, que lo tiene habituado a la gracia, puede también ejercer la gracia con otro que le está yendo mal. Porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Se trata de Él. Y por eso que cuando nosotros por fin nos caiga la teja de que esto es verdad, Dios nos dará un cántico nuevo. Y llegaremos acá a celebrar el nombre de Dios. Porque habremos entendido que esto no se trató nunca de nosotros. No se trató nunca de esta iglesia ni de su historia. No se trata de los bienes. No se trata de tu carrera. No se trata de tu familia. No se trata de tu reputación. Se trata de otro más grande que tú. Se trata de Jesús. Y por eso tú, al ver como Él da gracia a los demás y te la dio a ti una vez en el pasado, te la puedes seguir dando en el presente. Entonces cuando tú te enfrentas con tu pecado, tú te enfrentas con tu lascivia, tú te enfrentas con tu murmuración, caes. Señor, necesito nuevamente tu misericordia. Señor, necesito nuevamente de ti.
Señor, necesito otra vez tu abrazo. Ese mismo abrazo que le prediqué a mi compañero, yo lo vuelvo a necesitar. Señor, levántame, Señor, porque necesito tu gracia y necesito que tu gracia fluya de mi vida hacia afuera. No porque soy perfecto y sigo predicando tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque entendí que no se trata de mí. Oye, pero yo te había haciendo tal cosa. Confiesa rápido. Es verdad. Pero tengo su gracia y tengo su misericordia. Si lo podemos comprender, podremos estar de pie. Y el salmista dice: Él es quien me hace caminar por lugares altos. El que hace mis pies como el de la gacela. Es decir, que Él corre rápido ahora. Porque entendió de qué se trata la vida con Dios. Y la vida con Dios no se trata de tu obediencia. A solas, a secas, independiente de Dios. Se trata de su gracia en ti. No podemos hablar de obediencia sin gracia. Porque la verdadera obediencia nace de la gracia comprendida. Porque Dios nos agrada de sacrificios. Porque si se agradara, yo se los hubiese dado. Se trata de comprender la gracia en el corazón. Yo comprendo la gracia en el corazón y entonces yo puedo obedecer genuinamente. Si no, yo simplemente estoy imitando algo que no entiendo. Hay un giro acá en esto que es importante, y aquí ya me camino hacia el fin. Porque el Salmo no puede cumplir lo que él mismo dice. David nos dice que hacer la voluntad de Dios le deleitaba. Nos dijo que sus iniquidades le pasaban por encima. Las dos cosas en la misma persona, en el mismo papel, y no las junta. Él termina y nos deja el problema en la mano. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador, Dios mío, no te tardes. Hay algo que Jesús nos tiene que explicar. Y quiero hacer una pregunta: ¿cómo llegamos a Jesús desde aquí? Y quiero decirle cómo llegaron los apóstoles. Y acá vamos a ver la hermenéutica para los que les gusta leer la Biblia. ¿Ok? Porque no es como uno se imagina. Los apóstoles no leyeron el Antiguo Testamento mejor que nosotros. Ellos mismos cuentan que no entendían. Lo que pasó fue que un hombre, que era su maestro, el que les dio un hábito, ese maestro, y los tornó sus discípulos, él murió. Y ese hombre después resucitó. Y después ellos, ¿qué hicieron? Volvieron a abrir los rollos. Y vieron lo que siempre había estado allí. Antes no lo estaban entendiendo. Y de repente, la luz cayó sobre ellos. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan del Antiguo Testamento, ellos no están inventando en un sentido nuevo los textos. No están haciendo alegoría. Es como, ¿de dónde sacaste esto? Ah, no, es que él es inspirado, de alguna forma debe estar ahí. No, ellos realmente empezaron a ver algo que no habían visto antes. Lo que pasa es que Dios, a los autores del Nuevo Testamento, les cambia la vista. Les destapa el oído, pero también les cambia la vista. Y hay alguien que trata este capítulo, el capítulo 40 del libro de los Salmos. ¿Y saben quién es? Es el autor de Hebreos. Y quiero que vayamos a Hebreos para poder empezar a concluir este mensaje. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Está citado, dice así: por lo cual, no sé si está bien, así lo proyectamos para que no tiene Biblia, porque esto que dice es muy importante. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda más querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces dije: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo del libro. Mira lo que dice Hebreos. Dice que Jesús dijo que el Salmo 40
y que todo el Antiguo Testamento estaba escrito acerca de él. Y David dice que lo que estaba en el Deuteronomio, él lo tenía que vivir porque también estaba escrito para él. Entonces de repente, los autores del Nuevo Testamento se dan cuenta que hay un sentido último que no estaban viendo. No sé si se recuerdan la parte que faltaba en la lista que nosotros vimos. Pero hablamos de los oídos, hablamos de las entrañas, hablamos de los labios. Pero fíjense una cosa, el libro de Hebreos habla de cuerpo. Nos falta el cuerpo. ¿Lo ven? A ver si no se desconcentran, porque aquí estaban los oídos, estaban las entrañas, estaban los labios, pero no estaba el cuerpo. Y aquí en el libro de Hebreos dice, me diste un cuerpo. Y aquí en el grado donde el hebreo dice, oídos me cavaste, la antigua traducción griega que usaban los apóstoles dice, cuerpo me preparaste. Y Hebreos cita esa versión. Y es una diferencia real y los estudiosos discuten cómo se produjo. Pero quiero que se fijen en algo, porque el argumento de Hebreos no descansa exactamente allí. Descansa en la que es idéntica en las dos. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, quiero que volvamos al problema que nos dejó David. Nos dijo dos cosas que no logran vivir juntas. Me deleito en hacer tu voluntad y mis pecados me alcanzaron. Y el siervo de Isaías 50, versículo 5 dice, me abrió el oído y yo no fui rebelde. Y hay que oír bien esa segunda mitad, porque es la que David no puede decir. David no puede decir esto. Él se ve entrampado en su pecado. David dice, me deleito en tu voluntad y también mis iniquidades me alcanzaron. El siervo dice lo primero y después dice, no fui rebelde ni una vez. Entonces Isaías está tomando el mismo patrón. El patrón de David, que lee la ley y es transformado por ella. Pero ahora habla Isaías de alguien que cumple ese prototipo de manera perfecta. Porque este siervo que oye, él sí puede hacerlo porque no es rebelde. Y Jesús lo dijo en sus propias palabras. Yo hago siempre lo que agrada al Padre. Juan 8, verso 29. Siempre. Ese es el discípulo perfecto. El hijo con el oído que está siempre abierto. El único que llegó hasta el final del Salmo sin necesitar hablar del verso 12. El único discípulo que lo hizo fue Jesús. Y quiero que por favor sigan mirando el mismo capítulo de Isaías, porque no termina en el oído. 2 versículos después, en Isaías 50, verso 6, dice lo siguiente: di mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Isaías toma el Salmo 40 y ve que no está completo en David y prefigura un siervo que cumple lo que dice hasta el verso 11, pero desde el verso 12 en adelante escribe otra historia. Otro siervo que sí cumple toda la magnitud del propósito del Deuteronomio. Un rey que iba a venir sobre Israel, pero no sobre el Israel solamente étnico, sobre todo el Israel de Dios, que lo constituyen todos los que creen en Jesús. Y este siervo soportó no su iniquidad, soportó nuestra iniquidad. Ahora, Hebreos no lo trae como un ejemplo. Si Cristo fuera solamente un modelo, este salmo sería una condena, porque nos mostraría un nivel que nunca vamos a alcanzar. Hebreos dice otra cosa: en esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. El cuerpo que Dios le preparó no fue para que Él obedeciera mejor que nosotros y nos diera vergüenza. Fue para ser ofrecido por nosotros. Los oídos abiertos de Jesús terminaron en una cruz. Y ahí quedó pagada la cuenta que a David se le desbordaba. Y el que sacaba a otros del hoyo entró él mismo en la muerte. Pero a él nadie tuvo que sacarlo con una cuerda. Al tercer día se levantó. Y Pedro, el día de Pentecostés,
explicó que esto ya estaba escrito en un salmo. No dejarás mi alma en el Seol. Y por eso, en el último libro de la Biblia, hay otro cántico nuevo. Y esta vez sabemos exactamente por qué canta y por qué se canta. Digno eres, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Dios quiere colocar un cántico nuevo en la boca de sus discípulos. Y para eso, Él quería hacer algo nuevo. Y lo nuevo que Él hizo fue el mismo ser el cielo. El mismo ir a la cruz. Y el mismo resucitar entre los muertos. Y por eso que el Apocalipsis dice que en el último día nosotros tendremos un cántico nuevo. Y el cántico nuevo nos da Él. Inmolado es el Cordero. Que fue por nosotros muerto. Digno eres. Digno eres. Y por eso quiero invitarte a que tú vivas con optimismo. No por ti, no por tus éxitos, sino por aquel que sufrió la cruz por ti. Para que tú hoy te puedas levantar y contar las misericordias que son nuevas cada día. Les quiero invitar a que podamos orar. Señor, te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro buen Salvador, que fue inmolado por nosotros. Gloria al Cordero, gloria a ti. Porque si tenemos un testimonio para contar, no es por nosotros, es por tu misericordia sobre nosotros. Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro corazón atesore tu palabra, que nuestra lengua se desate para hablar sobre ti y que nuestro cuerpo corra a serte obediente, pero de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ya eso fue para que no se aburrieran tanto. Quiero invitar, hermanos, a algunas personas acá adelante. Quiero nombrarlas, por favor. Después de esta exposición bíblica, creo que todos entendemos que no estamos acá recibiendo gente perfecta. Estamos recibiendo a discípulos que quieren aceptar lo que se trata realmente de la vida cristiana. Quiero invitar aquí enfrente, a este lado, a Pablo Pizarro, a Constanza Durán, a Cher Castillo, a Ana Gabriel, a Reyes López, a Mateo López, a Benjamín Góngora y a Benjamín Juárez. Y quiero invitar a algún hermano, permítanme que me ayude con el agua, por favor. Sí, no, pero que me ayude. Quiero pedir que a este lado se coloque por favor Mateo López, Benjamín Góngora y Benjamín López. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Bien? Bueno, hermanos, les quiero contar lo siguiente. Nosotros hoy día vamos a celebrar el bautismo de nuestros 3 hermanos que están acá. ¿Ok? Mateo, Benjamín. Y además vamos a recibir a estos lindos hermanos también que nos vamos a partir por los hermanos que se van a bautizar. Y quiero darle gracias.